En el viaje hacia el muro, Arya conoce a Jaqen H'ghar, que está prisionero siendo llevado hacia el muro. Este se volverá su amigo en capítulos posteriores. Los guardias dorados buscan a Gendry, el bastardo del rey Robert, para matarlo, pero Yoren los enfrenta para protegerlo. Junto con Arya y los demás reclutas, los guardias dorados al verse reducidos se van, pero amenazan con volver con más hombres. Durante el viaje, Gendry descubre que Arya es en realidad una niña disfrazada y ella le confiesa su verdadera identidad y le pide que le guarde el secreto. Ustedes están lejos de casa. Tengo una orden real por una de estas ratas de cloaca que transporta. Estas ratas de cloaca le pertenecen a la Guardia Nocturna ahora. ¿Lo haces? Podría perforar la arteria de su pierna. Nos quedaremos con eso. Parece que deben escoger morir aquí en esta encrucijada, lejos de casa. Buscamos a un joven llamado Gendry. Regresaremos con más hombres. En el norte, el muro. Samuel Tarly conoce a Gilly, una de las hijas de Craster, quien le suplica ayuda para escapar. Está embarazada de su propio padre y teme por su hijo si nace varón, ya que Craster los entrega a criaturas desconocidas. Sam quiere ayudarla, pero Jon Snow, más realista, se niega a involucrarse. Más tarde, Jon, que estaba fuera de la casa, ve a Craster con un bebé y decide seguirlo ya que este se dirige al bosque. Desde las sombras, Jon observa como una extraña figura con ojos azules recoge al niño. Antes de poder hacer algo, Craster lo sorprende y lo golpea brutalmente. En Desembarco del Rey, Tyrion Lannister sigue tomando medidas para asegurarse el control de la capital y debilitar la influencia de su hermana Cersei. Para ello, invita a cenar al Lord Comandante de la ciudad y lo increpa por haber matado bebés y por haber traicionado a Ned Stark. Estas acciones no le da la confianza a Tyrion, por eso ordena enviar a Janos Slynt, el Lord Comandante de la Guardia de la ciudad, al muro, reemplazándolo con Bronn. Esta decisión enfurece a Cersei, quien enfrenta a su hermano y le recuerda que su nacimiento causó la muerte de su madre. No sabía que la paz depende de matar bebés. Conoce a su hermana mejor que yo. Cuando sus hombres masacraron a los hombres de Ned Stark, ¿usted dio la orden? Y lo haría de nuevo. Trató de comprar mi lealtad. No tenía idea de que ya había sido comprada. No dejaré que cuestione mi honor un diablillo. ¿Cree que me quedaré aquí a soportar esto de usted, enano? Pretendo servir como ayudante del rey. No me siento seguro con usted. Veremos qué tiene que decir Joffrey sobre esto. No, no lo haremos. Espero que disfrute la muralla. Los guardias lo escoltarán. ¡Les ordeno que arresten a este hombre! Es el nuevo comandante de la Guardia de la ciudad. En Rocadragón, Davos busca refuerzos para Stannis Baratheon en su guerra contra los Lannister. Para ello, recurre a un viejo amigo y pirata, Salladhor Saan, quien accede a unirse con la condición de que, si ganan, podrá acostarse con la reina Cersei. Mientras tanto, la bruja roja Melisandre sigue manipulando a Stannis, convenciéndolo de que se entregue por completo al Señor de la Luz para poder ganar la guerra. En una escena tensa y cargada de simbolismo, ella seduce a Stannis, asegurándole que juntos concebirán un hijo destinado a la victoria. He visto el camino de la victoria en las llamas, pero primero debe entregarse al Señor de la Luz. Debe entregarse por completo. Tengo esposa. Está enferma. Yo le daré un hijo. En Pike, Theon Greyjoy regresa a las Islas del Hierro para solicitar ayuda a su padre, Balon Greyjoy, en nombre de Robb Stark. En el camino, una chica llamada Yara se ofrece a llevarla al castillo. El encantado acepta y empieza a pretenderla sin saber que ella es su hermana y le está jugando una broma. A su llegada no es bien recibido, y Balon lo humilla por haber vivido como un perrito faldero de los Stark. Theon le dice que él comandará el ataque contra los Lannister, pero su padre le dice que él no lo hará. Cuando su hermana Yara entra al castillo y Theon se queda sorprendido que ella fuera su hermana. Su padre lee la carta que Robb le mandó donde dice que si la ayuda en la guerra contra los Lannister, Robb Stark lo hará rey de las Islas de Hierro, cosa que Balon Greyjoy no acepta ya que dice que él se ganará su corona solo. Pero al parecer ellos no piensan atacar a los Lannister sino a otro reino. ¿Destruyo a los enemigos de Robb Stark por él? Dirigiré el ataque yo mismo. ¿Quién más? Te dije que esperaras afuera. ¿Yara? Es una historia que le contaré a mis nietos. No puede dirigir un ataque. ¡Eres una mujer! Esto no es Winterfell, niño. Ha comandado a hombres. Ella sabe quién es. Nadie me da una corona. Yo me ganaré mi corona. ¡No tienen oportunidad contra los Lannister! ¿Quién dijo algo de los Lannister? No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún capítulo.